que reconocer que la palabra tiene que ser para nosotros la máxima autoridad. Y tenemos que entender que es la palabra de Dios que nos da sabiduría. Why is it important that we have a right understanding of God's word? Because there's a lot of misinterpretation. I shared last week that it's going to be a series of 5 messages, 5 principles to help us grow and mature in our Christian life. 5 principios, ¿verdad? Que nos ayudarán a crecer, ¿no? En nuestra vida espiritual, en nuestra relación con el Señor. Now, what are principles? ¿Qué es un principio, no? So, a principle is a fundamental truth. Un principio es una verdad fundamental que sirve como un fundamento, ¿no? Como un cimiento para una enseñanza de gran importancia a nuestras vidas. So it's a fundamental truth that serves as a foundation of teaching that's of great importance to our lives. And I like the word in Spanish. A mí me gusta la palabra en español. En inglés es principle, en español es principio. Y me gusta en español porque, ¿verdad? Da un significado muy literal a la palabra. Principio quiere decir lo primero. Principle means the first things, las cosas primeras. Amen. So in other words, principios are what we try to teach our children. Si usted tiene hijos, eso es lo que le tratamos de enseñar a nuestros hijos. Buenos principios, ¿verdad? Cuando están creciendo, ¿no? Yo recuerdo algunos principios que mi padre me impartió a mí, me compartió cuando yo era joven. I remember some principles that my father taught me when I was young. And one of the principles that he taught me, uno de los principios que él me enseñó era de siempre respetar a, ¿verdad?, la gente mayor que yo, ¿verdad? And he always taught me to respect my elders. And I remember when my daughter Silvia was about 9 months old, my father was carrying her. Recuerdo cuando mi hija Silvia tenía como 9 meses, ¿no? Y era bien vivarucha, ¿no? Era estaba bien astuta mi hija, ¿no? Entonces, bien pinguina, como decimos nosotros, ¿no? Entonces mi papá la estaba cargando y le dio un cachetadón a mi papá, pero bien sentado en la cara. And as my dad was carrying my daughter, she slapped him across the face. I mean, really landed a good one on him. And I remember I grabbed her from my dad and I gave her some baby spankings, right? Yeah. Y la tomé en los brazos de mi papá y le di unas nalgaditas, no de bebé. Y verdad, o sea, comenzó a llorar, pero le tuve que enseñar que eso es algo que no se hace. And I had to teach her. And you know, a lot of people say, well, she was just a baby. But that's when you need to start teaching your children principles. And the principle is you don't hit anybody, much less someone that is your grandparent, your father, your mother, your grandmother, someone that is older than you. And I remember my dad got angry with me. Se enojó más mi papá conmigo, ¿no? Y yo creo no me habló por 2 semanas porque le había tocado a su nietecita, ¿no? Pero era importante que le enseñara este principio a mi hija de respetar a la gente mayor, a los adultos. Entonces, hoy en día, parece que eso es algo que falta en nuestra cultura, ¿no? And nowadays it seems that it's something that's lacking in our culture. You don't see that respect for elder people or for people older than ourselves. Everybody wants to treat everybody as an equal. Todos quieren tratar a todos como igual, ¿verdad? Ya no hay respeto. Entonces, algo que siempre les he tratado de enseñar a mis hijos y hasta la fecha, ¿no? Cuando se le habla a una persona, ¿no? de edad, o sea, de una persona mayor que uno, no es tú, no se habla de tú, se habla de usted, ¿verdad? And you don't speak to a person that's older than you in the common sense. And in Spanish, it's different because there's a common sense which is tú, you. But then in Spanish, there's a sense with more respect, which is usted. And I've always tried to teach this principle to my children because it's something that was taught to me. And I think that it's something very important. Ese es un principio muy importante, ¿no? De respetar a los adultos, a personas mayores que nosotros. Otro principio que me enseñó mi padre era de respetarme a mí mismo
y respetar a otros. To respect myself and to respect others. That's a very important principle. And I remember when I was about 10 years old, my father said, remember this. Mi padre me dijo, recuerda esto, ¿verdad? No one is better than you. Nadie es mejor que tú. Pero me dijo, a la misma vez, tú no eres mejor que nadie. And he said, but at the same time, you are not better than anybody else. And he was teaching me a principle there, right? That I'm no better than anybody else, but then by the same token, no one is better than myself. And he was teaching me to respect others, but to respect myself as well. He taught me a very important saying by the Venerable Benito Juárez, ¿no? Y me enseñó un dicho de verdad Benito Juárez que dice, el respeto del derecho ajeno es la paz, right? And basically what that says is that if you respect others, there will be peace. El respeto del derecho ajeno es la paz. If you want peace, there has to be respect, and a mutual respect. Another thing that my father taught me was how to be a gentleman. Otra cosa que mi padre me enseñó es cómo ser un caballero, ¿no? Se abre la puerta no solamente a las mujeres, no, pero a los ancianos también, a otra gente. Put a otra gente antes que a ti mismo. Put others before yourself. Be kind. Be respectful. Open the door not only for women but for elderly and help out others. Be a gentleman. To give the right of way. Dar el derecho a alguien más, el paso a alguien más. And if you, this is another one, a very important one. Este es otro principio que me enseñó mi padre, verdad, bien importante en la vida. Si vas a hacer algo, hazlo bien hecho. This is another very important principle that I remember my father sharing with me. If you're going to do something, do it right. Do it right. I was taught that to do things to the best of my ability, not half-heartedly. De hacer las cosas a lo mejor de mi habilidad, no a lo, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? A lo mejor de mi habilidad, a lo máximo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo dijo hermano? No a la y se va, no a la mitad, ¿no? Not half-heartedly, but to do things right. Another important principle that he taught me was to shake people's hands, especially men. Shake their hands and look them in the eye, ¿no? De ver a la gente al ojo, ¿no? Cuando los estás saludando y dar un saludo fuerte, ¿no? Eso es algo que mi padre me enseñó. Y el otro día estábamos haciendo algo y Cristóbal andaba con nosotros. Y Cristóbal tiene 5 años, es un niño. Y desde mucho tiempo él hace esto, ¿no? Pero nos encontramos con un hombre ya de edad y con su hijo, ya era mayor, ya era grande su hijo. Entonces todos nos presentamos, yo me presenté y verdad. Y luego Cristóbal viene y le dice al señor mayor, dijo, mi nombre es Cristóbal, y le dio la mano y le dio un buen, ¿verdad? Le dio la mano fuerte. ¿Qué digo, pastor? Ese es mi nieto. Sí, y el Señor lo reconoció, dijo, wow, este niño, ¿verdad? Me dio la mano y me dio la cara, ¿no? Y qué impresionante. And how impressive it was that this 5-year-old had given him a firm handshake and looked at him in the eye and presented himself, and he said, my name is Cristóbal. Y el Señor le dijo, Cristóbal, nice to meet you, my name is Chris. Le dijo, Cristóbal, mucho gusto, mi nombre es Chris. Y a los 5 años, eso es algo, wow, porque ya no se ve eso. Ya no se ve, esos principios ya no se ven, especialmente en los jóvenes de hoy en día. Y estos son algunos principios que mi padre me compartió, me enseñó muchas cosas, pero estos solo son unos ejemplos. Y él me enseñó estas cosas porque para él eran cosas importantes que me iban a hacer de bien en la vida. And he taught me some of these principles, and he taught me a lot of other stuff, but he taught me some of these things that he thought were going to benefit me, that he thought were going to be important to me as I developed in life. And to tell you the truth, they've served me well in life. Estos principios me han ayudado mucho
en la vida. Son cosas que ahora les trato de enseñar a mis hijos, a mis nietos. These are things that I now try to teach my children and my grandchildren. They're very important principles. And remember, a principle is a teaching, and it implies the first things. Y un principio implica, ¿verdad?, las cosas primeras, enseñanzas importantes, ¿verdad?, que les enseñamos, les tratamos de enseñar a nuestros hijos. ¿Quién tiene algo diferente, no? Algo que, ¿verdad?, quizá le enseñó a sus hijos o les está enseñando a sus nietos. A ver. Bueno, yo recuerdo que esto que usted está diciendo, pastor, nosotros había una clase en México, yo estudié en la escuela en México, y esa clase se llamaba civismo. Civismo. Exactamente. Y eso son los principios de Dios hablando. Cosas, ¿verdad?, bien, o sea, bien importantes, ¿no? O sea, cosas básicas, ¿no? They're basic teaching, they're simple teaching, but that are very important. They're the primary things, the first things. Well, in our spirit, what does all that have to do with the preaching? ¿Qué tiene que ver todo eso con la prédica, no? Porque en la vida espiritual también hay principios muy importantes. In our spiritual walk with God, in our relation, in terms of our relationship with God, there are very important principles, foundational truths, things that are of first importance that help us as we strive to become the people that God wants us to be. Principios importantes para nosotros como el pueblo de Dios, para ser esa gente, ¿no? Esos individuos que Dios quiere que seamos, sus hijos, sus hijas, que Dios quiere que seamos. Y al crecer, al madurar, ¿no?, al desarrollar, nos ayuda todo esto al desarrollar nuestro carácter, al carácter de Cristo. And these are all things that help us grow and develop into the character of Christ in our lives. So I started a series, and I told you that I would be sharing 5 messages on this series. Comencé una serie y les compartí que iban a ser 5 mensajes. Y la semana antepasada y el domingo pasado compartí sobre cómo adorar, how to worship, and we talked about what true worship was about. Hablamos acerca de lo que era la adoración verdadera, ¿no? No tiene que ver con cantar o levantar las manos, no tiene que ver con música, tiene que ver sobre cómo vivimos nuestras vidas delante de Dios. Otro tema que voy a comenzar el día de hoy es cómo deberemos de estudiar la palabra de Dios. Today I'm going to start on the preaching on how to study God's Word. That's another very important principle. Son principios en la vida espiritual muy importantes. Cómo adorar, cómo estudiar la palabra de Dios. El tercer mensaje va a ser cómo orar, how to pray. I'm going to be sharing on how to pray. Here's another very important one, how to serve, cómo servir. Amen. Y el último mensaje que voy a estar compartiendo es cómo ser buenos administradores, how to be good stewards. And this is the how-to series. Esta es la serie sobre cómo orar, cómo adorar, cómo estudiar la palabra de Dios, cómo orar, cómo servir, cómo ser buenos administradores. Estos son principios muy importantes. Quizá diga usted, bueno, pues son mensajes muy básicos, ¿no? And you might say, well, you know, these are basic preachings and teachings. Well, let me tell you, sometimes we forget the basic things. Muchas veces se nos olvidan las cosas básicas, ¿no? Entonces Dios nos está recordando de estos principios muy importantes, estas verdades fundamentales importantes, ¿no? Que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Y no solamente esto, pero son cosas que también tenemos que enseñarles a nuestros hijos. These are things that we also need to teach our children. I'm still teaching my kids. They're all grown up. Yo todavía estoy enseñando a mis hijos y todos son ya mayores, ¿no? Ya son grandes. Ahora tengo la oportunidad, mi esposa y yo también, de impartirle estas cosas a nuestros nietos.
And now my wife and I have the blessing of being able to impart these things onto our grandchildren, and that's a tremendous blessing. So last week I began with how to worship. La semana pasada empecé con cómo adorar y aprendimos acerca de la adoración verdadera, ¿no? And we learned on true worship, what true worship is. And we worship God with our lives. We learned that we don't worship God with our lips, we worship Him with our lives. Aprendimos que no adoramos a Dios con nuestros labios, sino que le adoramos con nuestras vidas. Y en Mateo 15, y quiero solo leer este versículo para how do you say, I want to share this verse to kind of just tie into what we finished last week. Quiero compartir este versículo para amarrarnos, para concluir con lo que compartimos, para soportar, para apoyar lo que estudiamos las 2 semanas pasadas. Matthew 15, 8 and 7, Mateo 15, 7 y 8. Y esto es Cristo hablando acerca de lo que es la adoración verdadera. No tiene que ver, no, con nuestros labios. Y dice la palabra de Dios, Cristo hablando dice, "You hypocrites, rightly did Isaiah the prophet say to you, this people honors me with their lips, but their hearts are far from me." ¿Cómo dice? Bien, dice, hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Y Cristo se estaba dirigiendo a los fariseos. And Jesus was, of course, directing himself to the Pharisees, right? And they had all these external things and shows that they would put on, and they had an external look of piety upon them, about them. Tenían una forma, una apariencia de piedad, ¿no? Y hacían oraciones largas y todo eso. Y Cristo les estaba diciendo, hipócritas, me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Eso nos enseña que la adoración no tiene que ver con lo que hacemos con nuestros labios, tiene que ver con lo interior, ¿no? Con nuestra actitud delante de Dios, cómo vivimos nuestras vidas delante de Dios. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con cómo estudiar la palabra de Dios. How do we study God's Word? This is another very important principle as we strive to become like Jesus Christ, as we strive to have our characters conform to the character of Christ. And in 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 17, Segunda de Timoteo capítulo 3, del 14 al 17. Y Pablo en su segunda carta a Timoteo, de hecho, Pablo estaba esperando, ¿no? ¿Verdad? La pena de muerte. And Paul was awaiting his execution when he writes this letter to Timothy. So everything that Paul is writing here to Timothy, you can imagine, is of great importance, right? This is probably his last communication with his spiritual son in the faith. And in 2 Timothy 3, 14 through 17, Paul writes this, "You, Timothy, however, continue in the things that you have learned and have become convinced of, knowing from whom you have learned them." Look at verse 15, versículo 15. "And that from childhood you have known the sacred writings, which are able to give you the wisdom that leads to salvation, which are able to salvation through faith in Christ Jesus." Verse 16, "All scripture is inspired by God, profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate and equipped for every good work." ¿Cómo dice? Sí, verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, ¿no? Entonces, en este versículo
Pablo dice un par de cosas, ¿no? Le dice, nos enseña, ¿no?, la importancia de la palabra de Dios. Y aquí en su carta a Timoteo le comparte, ¿no?, lo importante que es la palabra de Dios. Y nos dice un par de cosas aquí. La primera cosa que Pablo le dice a Timoteo es que desde su niñez, ¿no?, él ha conocido las escrituras. Lea una vez más, vamos a leer una vez más, 2 de Timoteo 3:15. And it says like this, and from childhood you have known the sacred writings. ¿Cómo dice en español, Greg? Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. So Paul had many disciples. Pablo tenía muchos discípulos, tenía colaboradores, verdad, en el ministerio de evangelizar el mundo conocido, de compartir el evangelio, ¿no? Pero Timoteo, verdad, era uno de sus hijos espirituales, ¿no? Timothy was one of his spiritual sons. And he's telling Timothy here that he's recognizing that from his childhood, Timothy had already known the scriptures. Y aquí le hace entender a Timoteo, desde tu niñez, reconoce, ¿no?, que desde la niñez de Timoteo, él ya conocía las escrituras. Y es importante porque esto nos enseña cuándo deberemos de empezar a enseñarles a nuestros hijos. A Timoteo no le comenzaron a enseñar, ¿verdad?, en su adolescencia, ¿verdad?, de un hombre joven. A Timoteo le comenzaron a enseñar desde que era niño. Le comenzaron a enseñar las santas escrituras. This shows us the importance of when we should start to teach our children about the Word of God. And Timothy didn't start getting taught about the Word of God in his adolescence or when he was a young man. It was from his childhood. We don't know when Timothy's father died. No sabemos cuando el papá de Timoteo falleció, pero sabemos que fue criado por su madre y por su abuelita, ¿no? We know that Timothy was raised by his mother and by his grandmother. And on Mother's Day, Alex preached a tremendous message, ¿no? En el Día de las Madres, Alex predicó un mensaje tremendo sobre la abuela de Timoteo, Loisa, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Loisa. Lois. And his mother was Eunice, y Eunice era la mamá de Timoteo. And they were the ones that imparted the faith to him. Ellas fueron las que les enseñaron, le impartieron la fe a Timoteo, le enseñaron. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:5. The Word of God reads, Timothy, then Paul saying to Timothy, for I am mindful of the sincere faith within you. In other words, I recognize the faith, the sincere faith that is in you, which first dwelt with your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well. ¿Qué dice? Es 2 de Timoteo 1:5. ¿Cómo dice? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amen. So even though Timothy was raised by two women mainly, they were women of God, y aunque, ¿verdad?, Timoteo fue criado por dos mujeres, no, gracias a Dios que fue criado por dos mujeres de Dios. They were women of God who taught him how to be a man of God. Y estas dos mujeres le enseñaron los principios importantes a Timoteo. And they taught Timothy the very important principle of knowing God's word, of his faith in Jesus Christ. They raised him to be a man of God. Lo crearon para ser un hombre de Dios. They didn't raise him to be an emotional pansy, thank God. They raised him to be a man of God. Lo crearon para ser un hombre de Dios. And at a young age, he was taught the scriptures. Y a una muy temprana edad fue enseñada las escrituras, las santas escrituras. And these are principles that we have to teach our kids. Son principios que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. These are things that are of first
important, son cosas de primera importancia. Él aprendió de una temprana edad. La segunda cosa que, verdad, Pablo nos enseña aquí es que en estudiar la palabra de Dios, tenemos que reconocer que la palabra tiene que ser para nosotros la máxima autoridad. Y tenemos que entender que es la palabra de Dios que nos da sabiduría. We need to understand that it's the Word of God that gives us wisdom. The Word of God is the source of all wisdom. And that it has to be the maximum authority in our lives. Look at 2 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timoteo 3:15. And the first part of that we read already, la primera parte de eso ya lo leímos. And from your childhood you have known the sacred writings, look at this, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. Como dice. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. So Paul tells Timothy that the scriptures are able to make us wise unto salvation. Es la palabra de Dios que nos hacen sabios, ¿no? Para la salvación. En otras palabras, usted y yo tenemos que, ¿verdad?, sentar en nuestras vidas y en nuestros corazones que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Amén, amén. We have to settle in our hearts and in our lives that the Word of God is our maximum authority in our lives. And that we have to live under the Word of God. Tenemos que vivir bajo la palabra de Dios, bajo la autoridad de la palabra de Dios. To live under the authority of Scripture requires something. It requires the fear of the Lord. Amen. Because without it, you can't find wisdom. Dice la palabra de Dios que sin el temor de Dios, si no hay temor de Dios en nuestras vidas, no podemos encontrar la sabiduría. Proverbios 1:7, Proverbs chapter 1, verse 7. The Word of God reads, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, or the beginning of wisdom. Fools despise wisdom and instruction. Como dice Greg. Proverbios 1:7. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Verdad? Tenemos que tener el temor, una reverencia a Dios, a las cosas de Dios. Y eso nos dice que es el principio de la sabiduría. Entonces dice que los necios, ¿verdad?, rechazan la sabiduría. Los necios rechazan, ¿no?, la instrucción. El otro día Cindy mandó un texto a la familia, al Family Church Chat, y le compartí este versículo donde dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros hay seguridad. There is safety in a multitude of counselors. In other words, when we have wise counsel in our lives, there's safety in that. Cuando tenemos consejo sabio sobre nuestras vidas, ¿no?, hay seguridad en eso. Y hoy en día nadie quiere consejo. Todos quieren hacer lo que quieren hacer y como ellos quieren hacerlo, y está bien. Pero dice que la seguridad está en la multitud de consejeros. La seguridad está cuando estamos bajo el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? So when we open the Word of God, the Bible, we have to do it with reverence. Cuando estudiamos, cuando abrimos la palabra de Dios para estudiarla, tenemos que hacerlo con reverencia, no esperando que el Espíritu Santo nos va a iluminar, no nos va a enseñar. And we have to, do it with reverence when we read the Word of God and study it, understanding that it's the Holy Spirit that's going to reveal something to us. It's going to instruct us. It's going to open up its meaning to us. So it's not like picking up the paper or Time magazine and, let me see what's in there. No, it's the Word of God. It's la palabra de Dios. God's Word, the Bible, is it's special revelation that God has given to us.
La palabra de Dios es una revelación especial que Dios nos ha dado. In it, God reveals himself. En la palabra de Dios, Dios se revela, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es una revelación que Dios le da a su pueblo. In God's word, God the Father, the Son, and the Holy Spirit is revealed to us, to his people, his laws, his commandments, his ordinances, his plans, his purposes for us, las leyes, las ordenanzas, los mandamientos, sus planes, sus propósitos para nosotros, todo se nos revela en la palabra de Dios. It's all in there. Amen. You know that when Moses walked down from Mount Sinai with the Ten Commandments, cuando Moisés bajó del monte de Sinaí con los 10 mandamientos, it was something that God was giving to his people. Era algo que Dios con su propia mano escribió, las tabletas, no, era una revelación, era algo que Dios le estaba dando especial, solamente, exclusivamente a su pueblo, a nadie más, a ninguna otra gente en el mundo. Dios les estaba dando esto solamente a su pueblo. God was giving this to no one else in the world. It was exclusively for his people. It was special, era algo especial. And when we pick up the word of God, we need to realize this is special, man. This is God speaking to me. This is God's word wanting to reveal himself to me. Esa es la palabra de Dios. Es Dios queriendo revelarse a mi vida. Amen. But it's sad because God's word isn't treated like that anymore. La palabra de Dios ya no se trata, ¿verdad?, de esa forma. No, ya no se ve como algo especial. As God's people were meant to live our lives founded and grounded in God's word. Como el pueblo de Dios, deberemos de vivir nuestras vidas fundadas, ¿no?, en la palabra de Dios. Amen. Debe de ser nuestra máxima autoridad. It has to be our maximum authority on how it should govern every aspect of our lives. Como la palabra de Dios debe de gobernar todo aspecto de nuestra vida. Cómo pensamos, cómo hablamos. It should govern the way we think, how we speak, how we act, cómo actuamos, cómo hacemos decisiones, how we make decisions, how we treat others, cómo deberemos de tratar a otros. Nos enseña acerca de todo. Cómo deberemos de hacer nuestro trabajo, cómo deberemos de honrar a nuestros padres, cómo los hijos deben honrar, cómo los padres deben de tratar a los hijos, cómo se debe de llevar la relación en el matrimonio. Habla acerca de todo. Es algo especial. And I've shared this before, where today we have people that are super intelligent. He compartido esto anteriormente, que hoy en este tiempo hay gente que son sumamente inteligentes. Los jóvenes de hoy en día, man, son bien inteligentes. Saben mucho, they know a lot. You have kids that are super smart. Jóvenes que son bien inteligentes. But something that is seriously lacking in our culture today is wisdom. Pero algo que nos hace mucha falta en nuestra cultura el día de hoy es ser sabios. La sabiduría de Dios. We have a lot of smart people, but they're not very wise. Mucha gente inteligente, pero no son muy sabias. The Bible calls them smart fools. La palabra de Dios les llama insensatos inteligentes, ¿no? There's a guy that I follow a lot on social media. Y hay un guy que sigo en las redes sociales, y his name is Charlie Kirk. And this young man's name is Charlie Kirk. And he's a conservative political activist, un activista político conservativo, ¿no? And he's an author, he's a media personality, es una personalidad en los medios sociales, ¿no? Ha escrito libros, ¿verdad? Y este hombre va a las universidades, ¿verdad?
y tiene debates con estudiantes y profesores liberales, no? And this guy, Charlie Kirk, he goes to university campuses and he debates students, and he debates professors who are mostly very liberal. And these are educated students and professors. They're right-wing liberals. Now, Charlie Kirk has said, and he confessed that he doesn't have a college education. Charlie Kirk ha confesado que él no tiene una educación, ¿verdad?, de universidad. De hecho, él empezó a ir a un colegio de la comunidad, un community college, ¿verdad?, que ni es al nivel de universidad, es un colegio local. Y que él se salió de la escuela, salió del colegio, and he dropped out of community college. He holds no degrees, no tiene degrees de nada, pero es bien inteligente, very knowledgeable, bien sabio este hombre, muy informado. He's very informed, extremely articulate in the way that he speaks, bien articulado en la forma que se comunica y que habla, and he puts students and professors to shame. Muchas veces, ¿no?, en debatando a estos estudiantes y profesores, los avergüenza, ¿no? And the most common, comeback that people have with them is, what qualifies you to debate on these things? ¿Qué te cualifica, no, para discutir de estos temas, no? Y para venir y debatir con nosotros, si ni eres, ni fuiste a la universidad, no tienes degree de nada, ¿qué te cualifica, no? What qualifies you to debate on all these subjects? You didn't even finish college. And Charlie Kirk has said many times that he is an autodidact. Right? I don't know what the translation to that in Spanish. ¿Cómo? Autodidacta. Él solo que se educó, ¿no? Y es sumamente inteligente. Entonces, cuando él debata con estudiantes y le dice, bueno, pues tú qué sabes, y les comienza a decir, bueno, tú has leído este autor y este otro autor, y los estudiantes ni saben quién es. Y Charlie Kirk es una persona que él mismo se educó. Él ha confesado que lee 100 libros por año. And he's self-educated. And he's confessed that he reads 100 books a year. Right? He's sharp. He could be debating an economy major or an economy professor, ¿no? Puede estar debatando un profesor de economía. Y él comienza a decir, comienza a debatir, tú qué sabes, tú ni eres graduado, ni nada. Les comienza a decir, bueno, has leído este autor o este otro autor, y ellos ni saben quién es. Y él sabe más que los profesores y los estudiantes, porque él mismo se educó. He reads books, 100 books a year, that's incredible. He is the founder of Turning Point USA. Él es el fundador de una organización que se llama Turning Point USA. Es una fundación multimillonaria, ¿no?, que tiene más de 450 empleados. He employs more than 450 people in this multi-million-dollar organization. They go to campuses all around the United States. Right? And he shares his views. Y él comparte su punto de vista. And this is a guy that knows more about economics, government, philosophy, and students and professors in these universities will ever know, because he is self-taught. He might not have a college education or a university degree or a bachelor's or a master's or a doctor's degree in something, but he has educated himself. Eso no lo paró, ¿no?, de educarse, que no tuvo una educación de colegio o universidad. Él mismo se educó autodidacta, right? So it's important to know this too. He's a Christian and he's a believer. Es cristiano, es creyente.
y siempre, ¿verdad?, comparte su fe cuando va y debata en estos colegios y universidades, y siempre ha dicho, ¿no?, que ese es el fundamento, los principios de su fe, es la palabra de Dios. Y le puedes decir, bueno, ¿cómo? Porque es que tú crees así, y te saca escritura, ¿verdad? Es algo impresionante. So we have a lot of smart people today. Hoy en día hay mucha gente inteligente, pero les falta sabiduría. But they lack wisdom. A pastor, mentor, teacher of mine used to say that these kinds of people are educated idiots. Y un pastor, mentor, maestro mío decía que esta gente que son educadas son idiotas educados porque no hay nada de sabiduría. Tendrán información, pero no hay la sabiduría de Dios en sus vidas porque rechazan la palabra de Dios, because they reject God's word. It's God's word that makes us wise unto salvation. Es la palabra de Dios que nos da sabiduría para la salvación. We have to reverence it. Tenemos que darle reverencia en nuestra vida, darle importancia, obedecer la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios. Amen. But let me tell you something, that's not enough. Eso no es suficiente que le demos reverencia, ¿no? Tenemos que estudiar para enseñarnos aprobados por Dios. We have to study. It's not enough to just, it's God's word and reverence it. We have to study to show ourselves approved by God. Tenemos que estudiar para enseñarnos aprobados por Dios. Segunda de Timoteo 2:15. 2 Timothy 2:15. Paul says this, be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Como dice Greg. Dice versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como dice en la primera parte, ser diligente. Sí, con diligencia, ser diligente. Ok, lee la primera parte una vez más. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La King James dice de esta manera. The King James Version says, study to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Estudia. En otras palabras, tenemos que meternos en la palabra de Dios, estudiar para enseñarnos aprobados delante de Dios, que podemos manejar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, ¿no? So we have to study to present ourselves approved by God, to handle rightly the word of truth, His word. So, many times we rely on others to receive the word of God. Muchas veces, we say rely, dependemos. Muchas veces dependemos, ¿verdad?, en otros para recibir la palabra de Dios. Y en Éxodo, cuando Dios comienza a tener comunión con Dios y comienza a darle palabra a la gente vinieron a Moisés. The people came before Moses and they said, Moses, listen, we want you to commune with God, and then you come and tell us what God said. But we don't want God to speak to us. We want God to speak to you. Entonces en Éxodo viene el pueblo y le dice a Moisés, queremos que tú, ¿verdad?, recibas la palabra de Dios y que tú vengas y nos compartas a nosotros. No queremos que Dios nos hable a nosotros, pero que hable contigo y tú vienes y ya nos das el mensaje a nosotros. They wanted Moses to put in the effort, but they didn't want to put in the effort for God to speak to them directly. Ellos no querían hacer el esfuerzo para que Dios hablara directamente con ellos. And many times we don't want to put in the effort to study God's word. Muchas veces nosotros no queremos poner el esfuerzo, ¿no?, de estudiar y aprender
la palabra de Dios. Y Oseas 4:6, Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I have also rejected you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. That's one of the scariest verses in the Bible for me. Es uno de los versículos más espantosos en la palabra de Dios para mí. Léelo en español, Greg, por favor. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios estaba diciendo, porque te has olvidado de la ley, te has olvidado de mi palabra, de mi revelación especial que yo te di, because you've forgotten my word, my laws, because you've forgotten my word, the special revelation that I gave to you. He says, because you've forgotten that, I will forget your children. And that is scary. That is scary to think. Es algo espantoso no pensar que Dios se olvide de mis hijos. Entonces, no hay nada mal con recibir enseñanza. There's nothing wrong with receiving, teaching, and it's necessary. Not only is it nothing wrong with it, we need it. Tenemos que recibir la enseñanza. Estamos recibiendo ahorita mismo. We're receiving it right now. But Bible study is very important so that we can receive teaching and doctrine. Para que podamos recibir enseñanza y doctrina, es bien importante, los estudios bíblicos. ¿Sí? Y todo eso está correcto, ¿no? Esto es como aprendemos. But we also have to become a little bit more autodidactic in our study of the Word of God. Pero tenemos que sernos un poco más en nuestro estudio de la palabra de Dios. Hay una palabra que dice que tenemos que escudriñar la Biblia. Escudriñarla como, ¿verdad? Sacarle todo el juguito, ¿no? De la palabra. Y muchas veces lo leemos así, no va por encimita, ¿no? And a lot of times we just read the Word of God, kind of superficially. But, sister saying that we have to like squeeze the Word and get all of it, all the juices. But I'm saying that we need to become a little bit more autodidactic. In other words, study more for ourselves. Estudiar más para nosotros. Recuerdo que cuando yo era joven, le preguntaba algo a mi papá, ¿verdad? Estaba haciendo un proyecto, algo para la escuela o algo así, y le hacía una pregunta, papá, ¿me puedes ayudar con eso? Dijo, mira, ahí están los libros. Tenía un World Book Encyclopedia, tenía un set de enciclopedias, y eran del año del caldo, eran de los 50, ¿no? El set que teníamos nosotros, pero había mucha información. Y en otras palabras, lo que mi papá me estaba enseñando es, yo te puedo decir algo, pero es mejor si tú lo estudias y tú lo buscas por ti mismo. Me estaba enseñando un principio. My father was teaching me a principle. I would ask him a question about something, and he'd say, you know what, look it up. And we had a World Book Encyclopedia like from the 50s and 60s, man, but he would always direct me, you look it up, and he was teaching me a principle. Study. Don't go the easy route. You look it up. Do your due diligence in studying and looking something up. And that's how we have to be with the Word of God. Así es como tenemos que ser con la palabra de Dios. Hay tantos recursos buenos. Hay libros, Biblias, ¿verdad? Planes para leer la Biblia. Si quieren leer la Biblia en un año, hay planes que puedes seguir para leer la Biblia entera dentro de un año. Hay devocionales, ¿verdad? Este año comenzamos a dar los regalos de cumpleaños, un devocional a los hermanos y a las hermanas. Hay comentarios. There's commentaries, there's books and Bibles and Bible reading plans and devotionals and commentaries, and so much is available to us. Tanto que está a nuestra disposición para darnos un mejor entendimiento de la palabra.
de Dios. And you know, when we're studying God's Word, there might be a lot of stuff we don't understand. Cuando estamos leyendo o estudiando la palabra de Dios, quizá hayan cosas que no podemos entender. Y puede venir y me puede hacer la pregunta, and you can come and I can help you. Te voy a ayudar lo más que yo te pueda, ¿verdad?, enseñar. Y si no sé algo, lo estudio. And if I don't know something right off the top of my head, I'll study it, I'll look into it. But you should also study. How many of you know what a Bible commentary is? ¿Cuántos saben lo que es un comentario bíblico? Un comentario bíblico es un libro que te da la explicación del versículo y está escrito por teólogos. Y te voy a recomendar uno muy bueno, se llama Matthew Henry's Commentary. There's a concise one and an expanded version. There's one that's abridged. There's one that will give you a little bit of an explanation. There's one that will give you an in-depth explanation. Pero es un comentario por Matthew Henry. Y te explica si hay un versículo o una porción de escritura que no muy bien entiendes. Estos hombres ya estudiaron el griego, estudiaron el hebreo original y te dan el significado. Tengo comentarios, Biblias, tengo diferentes ¿verdad?, versiones, tengo las traducciones de los lenguajes originales. Y me gusta estudiar la palabra de Dios. I like to study God's Word. There's so many resources. Let me tell you something. A lot of them, the majority of them, they're free. You can download them into your iPad. You can download them onto your phone. Lo puede bajar a su dispositivo, ¿no? A su iPad o su teléfono. Y son aplicaciones gratis. So instead of downloading the latest version of Candy Crush or Angry Birds, download a Bible commentary. Download a Bible, a study Bible. We're encouraged in 2 Timothy chapter 2:15 to study to show ourselves approved by God. La palabra de Dios nos enseña que deberemos de estudiar para enseñarnos aprobados de Dios, para poder dividir bien su palabra. That we have a right understanding of God's Word, que tengamos un entendimiento correcto de la palabra de Dios. ¿Por qué eso es importante? Why is it important that we have a right understanding of God's Word? Because there's a lot of misinterpretation of God's Word today. Hay tanta ¿cómo se dice eso?, malinterpretación de la palabra de Dios, muchas falsas enseñanzas, y se oyen bien, suenan bien, y si no estudiamos la palabra de Dios vas a decir, oh, eso es muy interesante, qué bonito, pero es una enseñanza falsa. Por eso la palabra de Dios nos anima, ¿no?, que estudiemos la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, yo voy a terminar. 2 Timothy 4, 1 through 4. Paul, again writing to Timothy, says, look at what he tells him. I solemnly urge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing in his kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. Look at verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers according to their own desires. Hey. And will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. ¿Cómo dice el bueno? Dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira lo que dice el versículo 3 en adelante, léelo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice el versículo 3 que va a venir un tiempo donde no van a soportar la verdad de la palabra de Dios. There's going to be a time when people aren't going to want to hear the truth of God's word. What they want is they want their ears tickled. Quieren que le hagan cosquillitas en los oídos. Predícame algo que me va a hacer sentirme bien. Preach me something that's going to make me feel good. That's going to make me feel good about myself. Predícame algo que me haga sentirme bien de mí mismo. Que cuando salga de la iglesia salga, ay, qué bonito mensaje. Ay, ¿oíste? Eso es lo que quiere la gente, que le das las cosquillitas. En todos lados, hermana, está pasando eso. Lo estamos viendo ahorita. Donde la gente escucha un mensaje como es, oh, ahí no me gusta. Sí, ahí no. Acá sí, acá te palmean y acá te hacen sentirte bien y sales bien contento y bendecido. Oh, wow. De eso predicaba Pablo. Que en los últimos días era lo que iba a querer la gente. No quieren escuchar la verdad. Porque le digo una cosa, cuando usted recibe la verdad de la palabra de Dios, eso te va a provocar, te va a molestar un poco, te va a desincomodar. When we read and study and receive the truth of God's word, it's going to provoke you, man. It's going to bother you. It's going to move you. You should come out of church like, wow, man, you know, I'm all jacked up. Because that's the truth we are. You know, and praise God for, you know, messages about the blessing of God wants to bless us. And you know, I agree with that. But it's not just about what God can give us. It's about what God wants from us. No solamente, yo estoy de acuerdo, Dios nos quiere bendecir y hay bendición y todo eso sí. Pero no solamente se trata de lo que Dios nos quiere dar, se trata de lo que Dios quiere de nosotros también. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es tan importante que estudiemos y entendamos la palabra de Dios. That's why it's so important that we study and understand God's word. Because in the last days, man, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers according to their own desires. Y porque la gente quiere que les digan cositas buenas y le hagan cositas, van a ir y se van a buscar pastores y predicadores que le van a hacer exactamente eso, lo que dice el versículo 3. In verse 4, and they will turn away their ears from the truth, and they will turn aside to myths. Lee el versículo 4, Greg, por favor. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Tanta prédica de cosas que ni son hoy en día. En Juan 8, 31 y 32, y con esto termino. John chapter 8, verse 31 and 32. Pues la palabra de Dios nos empodera, pero no sé si es en el mismo sentido que, ¿verdad? Ellos lo dicen. Como más, fábula. Sí, Como fábula. sí. No como. Se agarran de un versículo o de una cosita y hacen toda una doctrina de eso. Y por eso tenemos que ser estudiados en la palabra de Dios. Comento una experiencia que tuvimos nosotros, mi esposa y yo. Nos invitaron a una iglesia y conocíamos los pastores de la iglesia y querían que hiciéramos alabanza y adoración porque iban a tener un profeta de California que iba a estar ahí predicando, ¿no? Y todo el mensaje era de cómo hacer pactos con Dios, ¿verdad?
And the whole preaching was how to make covenants with God. And they asked us to participate in the worship there. And we went there to this church. It was a pastor friend of mine. And he had a prophet come in. And that's all he preached about, making covenants with God. And right away, that kind of got my attention. O sea, eso me agarró la atención. ¿Qué otro pacto vamos a hacer con Dios? ¿Cuántos? O sea, es nomás el antiguo y el nuevo, el pacto que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Ese es el último pacto. That's the last covenant that was signed, sealed, and delivered at the cross of Calvary. But this man was saying that we can make covenants with God with money. Que podemos hacer pactos con Dios por dinero. Y al final del mensaje dijo, aquí hay gente que pueden hacer un pacto el día de hoy. Y Dios me está diciendo que por $500 usted puede hacer un pacto con Dios y Dios lo va a bendecir. No, miento, comenzó con 1,000, un pacto de $1,000. Y luego se fue con un pacto de 500 y luego de 200 y así. Y terminó en 50, yo creo. Ahora, yo no estoy en contra, deberemos de diezmar y ofrendar. Eso es correcto. La palabra de Dios nos enseña acerca de esto. Bible teaches that we should tithe and give offerings. That is correct. And how much you give, that's, God puts that in your heart. I had a person that gave, instead of a 10% tithe, they gave a 30% tithe. But to make covenants with God. Y cuando comenzó con eso, le dije a mi esposa, vámonos, porque traíamos muchachos con nosotros del home y muchachas, y no quería yo que ellos fueran enseñados mal o que pensaran que eso era correcto. Nos levantamos y nos salimos de ese lugar porque era una falsa doctrina. It was a false doctrine. And that's what Paul was saying in the latter times, en los últimos tiempos. Va a haber mucho de eso. Hay más de eso que de la sana doctrina. Exactamente. Y en Juan 8, 31 y 32, Cristo dijo esto. So Jesus was saying to those Jews who had believed in him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Como dice Gregorio. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hará libres. Dice, si realmente me aman, si realmente son mis discípulos, van a seguir en mi palabra. If you're truly my disciples, if you continue in my word, he says, then you are truly my disciples, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. That's the only thing you're going to hear from this pulpit is the word of God. Lo único que se va a recibir de este púlpito es la palabra de Dios. No son opiniones. You're not going to receive opinions. You're going to receive the word of God, the truth of God's word. Usted va a recibir la verdad de la palabra de Dios. Y lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, quiero llamarle al grupo de adoraciones, tenemos que pedirle a Dios que nos dé un hambre y una sed por su palabra. We need to ask God for a hunger and thirst of his word. And if you don't have it, ask him for it. Y si no lo tenemos, si tú dices, bueno, pues realmente yo batallo, honestamente yo batallo para leer, no me gusta, batallo para estudiar, no, ¿verdad? Pídele al Señor. Ask God to give you a hunger for his word. I really struggle, I really struggle to read and study. It's not one of my strong points, Ask God. Ask God. And let me tell you something. He's going to give you a desire for his word. Él te va a dar un deseo por su palabra. Vamos a ponerlo de pie en esta tarde.